Las narrativas de la Segunda Guerra Mundial suelen ser demasiado politizadas. Algunas incluso las utilizan como propaganda a conveniencia de quien las cuente. Por eso, en Cosas que la historia quiere que olvides, el Tratado Ribbentrop-Molotov. Este tratado, firmado entre la Alemania internacionalista y la Unión Soviética, establece que no habrán de atacarse en un plazo de 10 años. Contiene acuerdos de cooperación económica entre ambas naciones, así como en caso de ser atacados por un país tercero, no se involucrarán aliándose al atacante. A primera vista es un tratado de cooperación económica, pero en las cláusulas secretas está la distribución de Europa del Este, y sí, se indica cómo repartir el territorio polaco. Hasta aquí, a todas luces, parece una alianza entre socialistas y fascistas. Pero si son ideologías enemigas, o sea, literalmente los socialistas lideraban el movimiento antifascista, y Alemania, Italia y Japón eran miembros del Antikomintern, la alianza no tenía lógica. Para eso es necesario el contexto. Y es que los años 30 fue una total degradación de la moral y el sentido común. Así que es necesario trasladarse a 1936 con las políticas de apaciguamiento del primer ministro Neville Chamberlain, donde Gran Bretaña y Francia dejaron a Alemania hacer lo que quisiera sin importar cuántos acuerdos del Tratado de Versalles rompiera. Algunos defienden estas políticas argumentando que era para ganar tiempo. Sin embargo, si algo sí es cierto, es que nadie quería otra guerra mundial. Evitarla era la real meta. Pero es cuestionable si cumplir con los berrinches de los hipernacionalistas era realmente una buena opción. Otro punto a considerar es que ya había una lucha ideológica entre liberales y socialistas. Después de la Revolución de Octubre, muchos movimientos obreros e intelectuales venían con la ilusión de tomar los medios de producción o adoptar las ideologías socialistas y comunistas. Luego entraremos en esos detalles. Sígueme si no quieres perderte esa información. Lo importante aquí es que esto dejó a los liberales y a las élites político-económicas a elegir bando, y es donde entra lo verdaderamente polémico y degradante. ¿Con quién aliarse? ¿Apoyar a los fascistas o a los socialistas? El mundo capitalista occidental eligió al fascismo. Después de todo, España, Italia y Alemania ya estaban cazando y desviviendo rojos. Era beneficioso para los capitalistas, y esto se puede observar con los financiamientos directos o indirectos a estos gobiernos totalitarios o dictatoriales. Por eso, en la actualidad, cuando te dicen que defienden democracias, pues es mera hipocresía. Realmente se priorizan únicamente las condiciones de producción privada. Al menos en el siglo pasado, no era obligatorio ser democrático. Era lo ideal, pero no lo esencial. Así que Francia y Gran Bretaña prefirieron aliarse con los fascistas, buscando detener la expansión imperial de Alemania, permitiendo la anexión de Austria, los Sudetes y la conquista checoslovaca. Este último encendió las alarmas soviéticas, pues Alemania se dirigía hacia el este. De hecho, ese era el plan, mandar el problema alemán lejos de Occidente y hacerlo problema de Oriente. Incluso en las negociaciones del regalo británico-francés a Alemania en el Pacto de Múnich, donde prácticamente le regalaron los Sudetes, no invitaron a los soviéticos. Que bueno, que tampoco invitaron al presidente de Checoslovaquia. En 1939, los británicos establecen un acuerdo de cooperación con Polonia, donde juraban que lo iban a proteger, pero Gran Bretaña sabía que no había manera de protegerlos, no sin ayuda soviética. Para el mes de abril, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia comenzarían a negociar para establecer tratados de cooperación en caso de que Alemania fuera por el país polaco. Pero en palabras del tibio de Chamberlain, no era tiempo para una alianza militar. A pesar de que las instituciones de inteligencia ya conocían los planes de Alemania y todo el proyecto de invasión hacia el este, y que éstas estaban programadas justo para el mes de agosto. Aún así, Francia y Gran Bretaña perdieron el tiempo. No discutieron de forma seria con los soviéticos hasta agosto, pero no llegaron a nada. Incluso Polonia comentó ese mismo mes que no permitiría el apoyo soviético de ninguna manera. Pero alguien sí tenía interés en la Unión Soviética: los alemanes. En julio del 39 se acercaron a los soviéticos. Al ser de ideologías contrarias y no ser históricamente súper amigos, los soviéticos fueron necios en negociar. Pero los alemanes necesitaban con urgencia no solo esos recursos, sino evitar a toda costa una lucha de dos frentes. Querían evitar uno de los grandes errores de la Primera Guerra Mundial. Los soviéticos tenían la negativa de Occidente, pero ¿era buena idea negociar con los países que buscaban destruirlos? Porque el Antikomintern era un hecho. Los hipernacionalistas eran auténticos antisocialistas y anticomunistas. Solo basta ver las cifras de las víctimas. Al igual que los que defienden a Chamberlain, el argumento es que los soviéticos no querían otra guerra mundial y necesitaban tiempo para proteger sus fronteras. No obstante, Stalin sí era un líder imperialista y totalitario, así que este iría más allá. Buscaría los territorios de Polonia, Lituania, Estonia y Letonia, así como parte de Finlandia. Todo venía en los tratados. Todavía en agosto, Gran Bretaña intenta crear un acuerdo unilateral con Alemania para evitar enfrentarse, pero ya era demasiado tarde. Metiendo prisa al proceso, un 23 de agosto, los alemanes firmarían, contra toda lógica, un acuerdo de no intervención
con los soviéticos. Como puedes ver, no hay buenos y malos como muchos nos obligan a creer. La doctrina imperial estaba presente en todas las potencias poderosas. El egoísmo y ambición de estas naciones dejaron toda la destrucción y el rompimiento total de la moral en su momento. Literalmente, con el uso del átomo nos dejaron cerca de la destrucción global, pero aún así prefieren seguir contando cuentos de que había villanos y héroes cuando todos fueron responsables. No olvides seguirme. ¿Tú qué opinas de este episodio de la historia? ¿Ya lo conocías? Recuerda seguirme para saber más de nuestra realidad, solo aquí en Difusión Relativa.